excéntrico, impredecible y con un carisma inigualable. Hoy vamos a analizar a Jack Sparrow. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada del cine, las series y los videojuegos, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Te recuerdo que ahora puedes hacerte miembro del canal o unirte a mi Patreon, tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios, en especial a Abraham Vega, César Stark y Dr. Black Mage. Significa mucho para mí que creáis tanto en este canal y me ayudáis a seguir trayendo contenido. Si digo la palabra pirata, seguramente te venga a la cabeza la imagen de uno de los piratas más icónicos de la historia del cine. Jack Sparrow, ese sinvergüenza que, a pesar de ser un desastre, no deja de parecer amable y se hace querer. Y es que no es solo un personaje con un carisma arrollador, es sobre todo como tú y como yo, es decir, imperfecto. Y eso es lo que creo que lo hace tan magnético, que no es el típico protagonista perfecto de moral inquebrantable que nunca jamás se equivoca. Y es que en el mundo del cine siempre esperamos encontrarnos con ciertos personajes que se ajusten a ciertos moldes establecidos por los géneros. Pero Jack Sparrow desafía toda clasificación posible en Piratas del Caribe. A diferencia de los estereotipos habituales, Jack irrumpe en la pantalla sin cumplir ninguna de las expectativas preestablecidas. Es un capitán sin barco ni tripulación, un enigma viviente que desafía nuestras suposiciones desde el primer momento. Y creo que es uno de los mejores ejemplos de personajes con una personalidad un tanto contradictoria. Y el fenómeno fan de la piratería era algo que ya existía antes del estreno de La Perla Negra, junto con una visión idealizada de los piratas. Pero al contrario que en algunas novelas o películas, Sparrow no se muestra ni pretende mostrarse como alguien digno de admiración, ya que tiene una marcada inmoralidad en sus acciones, que hacen que su imagen cuadre más con la de un antihéroe. Ya la introducción de Jack Sparrow es una obra maestra en sí misma, una secuencia magistral que revela la singularidad de su mente de una manera brillante. Cada plano utilizado por el director está cargado de ambigüedad, jugando con nuestras percepciones y anticipando la complejidad del personaje. Estos ingeniosos trucos sirven para dibujar la enigmática personalidad de Jack Sparrow. Desde el inicio de la película, Jack se desliza entre nuestros dedos, escapando a cualquier intento de encasillarlo. Esta habilidad para mantenernos intrigados es su primer y más efectivo truco para cautivarnos. En un mundo donde los clichés son moneda corriente, Jack Sparrow emerge como un soplo de aire fresco, desafiando las convenciones y asegurándose un lugar en el corazón de los espectadores, a pesar de aparentar suciedad y vicio. Aunque Sparrow ha tenido sus momentos de bondad y sacrificio por sus amigos. ¿Por qué es tan conocido este personaje? ¿Qué es lo que le hace tan especial? La verdad es que no se me ocurre ningún otro personaje capitán, que iguale a Sparrow en carisma. Y esto es en gran parte gracias a la persona que consigue darle vida de la manera en que lo hace. Sí, estoy hablando de Johnny Depp, que con una maestría inigualable nos regala uno de los personajes más peculiares, a la par que simpático. Su actuación, cargada de histrionismo y excentricidad, puede parecer desconcertante a primera vista e incluso provocar risa por su extravagancia. Sin embargo, cada gesto, cada inflexión de voz forma parte de una interpretación meticulosamente calculada para cautivarnos y sumergirnos en el mundo del capitán. Johnny Depp ha confesado que se inspiró en dibujos animados y en la legendaria figura de Keith Richards, que precisamente interpreta al padre de Sparrow en la saga. La fina línea entre verdad y ficción se difumina en sus palabras, pero al final lo que importa es el impacto de su interpretación en la pantalla. Pero, ¿qué nos dice de este personaje su forma de andar, sus gestos, sus ropajes, cómo se expresa? ¿Qué oculta detrás de su curiosa habilidad para superar todos los obstáculos que se le presentan? Pues el mismo Jack Sparrow dice que el problema no es el problema es tu actitud ante el problema. ¿Y cuál es su actitud? ¿Qué oculta su personalidad? Pues un trastorno de personalidad. Sí, lo has oído bien. ¿Cuál? Quédate para descubrirlo. Jack Sparrow tiene un algo, una gracia tan natural que se percibe simpático, aun en su miseria o actitudes de dudosa moralidad. La verdad es que hay que asumir que en la vida pueden presentarse momentos de todo tipo, y en los malos hay quien se adapta con mayor éxito. Creo que este es uno de los puntos fuertes de Jack Sparrow, su gran capacidad de adaptación a las circunstancias en las que se encuentra, cosa que se ve favorecida por esa sed de aventuras que tiene. Pero lo cierto es que, más allá de eso, la historia de este personaje no es tan simple como algunos puedan pensar, y es que la vida no es ni simple ni fácil, y en Piratas del Caribe hay momentos en los que Jack, aunque se escuda en su sentido del humor, debe enfrentar conflictos y decisiones difíciles. En la primera película vemos a un Jack traicionado por su tripulación que no tiene ningún tipo de fe en la humanidad.
pero conoce a William Turner y juntos se embarcan, literalmente, en una aventura para rescatar a Elizabeth Swann. Y bueno, lo que le interesa a él realmente es recuperar su barco, la Perla Negra. Ese es su objetivo final. Pero ¿qué importa eso? Si al final lo que empieza como una confluencia de intereses termina derivando en una amistad que los marcará a los dos. Así que sus acciones no son fruto de la valentía desmedida y la nobleza, sino más bien de la casualidad, la astucia y muchas veces el juego sucio. En este sentido, se asemeja bastante al icónico Han Solo, un personaje admirado por su naturaleza compleja y sus acciones ambiguas. Pero esta subversión del arquetipo heroico no debe pasarse por alto. A pesar de sus métodos poco convencionales, Jack Sparrow sigue siendo un héroe en su propia medida, aunque distorsionado por las circunstancias. Todo héroe que se precie debe enfrentarse a la muerte, un patrón que se repite en historias como Han Solo en Star Wars o Frodo en El Señor de los Anillos. Y en el caso de Jack Sparrow, su regreso de una isla desierta es un ejemplo destacado de esta tendencia. Pero al descubrir los detalles de su regreso, nos encontramos con que no hay rastro de honor o heroísmo, sino más bien una mezcla de astucia y fortuna. Una vez más, somos engañados por las apariencias y nos enfrentamos a la realidad de un héroe que desafía todas nuestras expectativas preestablecidas. Es un personaje extremadamente extrovertido que disfruta de ser el centro de atención, ya sea en una taberna o en el puente de un barco. Adora interactuar con personas, ya sea para negociar, engañar o simplemente entretener. Es alguien muy perceptivo, que vive en el presente y aprovecha su entorno al máximo. Es observador y utiliza esa información para su beneficio. Aunque puede parecer desorganizado en su pensamiento, Sparrow es táctico. Aunque parezca que piensa de forma caótica, sus acciones están basadas en la lógica, especialmente cuando está en juego su supervivencia, siendo adaptable a su entorno, en base a las circunstancias, y estando siempre dispuesto a cambiar de dirección si la situación lo requiere. Es astuto y estratega, siendo conocido por salir de situaciones difíciles con soluciones ingeniosas e inesperadas. Tiene un talento para la improvisación y rara vez parece tener un plan establecido, pero de alguna manera siempre encuentra una salida. Es carismático y encantador. Con su hablar arrastrado y sus manierismos peculiares, Jack Sparrow atrae y entretiene tanto amigos como enemigos. Usa su carisma para manipular situaciones a su favor. Y aunque Jack a menudo actúa en beneficio propio y puede traicionar aliados si le es conveniente, también sigue un cierto código pirata y muestra lealtad en momentos cruciales. A veces su conciencia brilla a través de sus acciones egoístas. A pesar de su ocasional preferencia por huir en lugar de luchar, Jack enfrenta peligros que parecen insuperables con una mezcla de bravuconería y coraje genuino. Jack a menudo encuentra humor en situaciones serias y usa el sarcasmo como herramienta de protección emocional. Su sentido del humor es uno de sus rasgos más identificables. Es habitual ver a Jack con una botella de ron en la mano, cosa que puede ponerlo en situaciones complicadas. Pero tiene esta habilidad para enfrentar desafíos de forma despreocupada. Ojalá yo. Es moralmente ambiguo. Aunque Jack no es inherentemente malvado, tampoco es un héroe en el sentido tradicional. Navega por las aguas grises de la moralidad, haciendo lo que cree que es mejor para él. Además, su consumo de alcohol y su comportamiento, a menudo imprudente, pueden indicar rasgos de un trastorno de la conducta o problemas de abuso de sustancias. Ahora veremos de qué se trata. Y todo lo dicho hasta ahora, la volatilidad del personaje y su condición de superviviente contribuyen a perfilar un rasgo destacable de Jack Sparrow. Es un fantasma. Como dice Barbosa en uno de los diálogos más memorables de La maldición de la Perla Negra, esta es una historia de fantasmas. Y Jack Sparrow encarna esa esencia de manera magistral. Pero entonces, ¿qué trastorno tiene Jack Sparrow? Pues ni más ni menos que un trastorno histriónico de la personalidad. Sí, efectivamente. Al analizar las escenas donde sale el pirata con más detenimiento y desde mi perspectiva profesional, pude detectar comportamientos suyos que cuadran con los criterios diagnósticos de este trastorno. Y este análisis puede aportarte una mayor información sobre cómo es en la práctica el comportamiento de las personas con este trastorno. Y esto me parece muy importante porque existen muchos estigmas sobre la salud mental, pero los trastornos mentales existen y es importante comprenderlos. El DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, define el trastorno histriónico como un patrón predominante de búsqueda de atención y emocionalidad excesiva. Las principales características son la necesidad de ser el centro de atención, sentirse incómodo cuando no lo es, el uso de actitudes seductoras para llamar la atención, comportamientos excesivamente dramáticos y teatrales, el cambio rápido y superficial de emociones y la expresión dramática.
Así, los rasgos más relevantes del trastorno histriónico son la búsqueda de atención, la labilidad emocional, la manipulación, la inseguridad por separación, las conductas de seducción, el antagonismo, la impulsividad y el engaño. Los histriónicos tienen dificultad para aceptar las críticas, son intolerantes y se frustran cuando sus deseos no se cumplen. Sufren carencias emocionales y miedo al abandono, siendo dependientes de la aceptación de los demás. Algunas comorbilidades asociadas son los trastornos de tipo límite, dependiente, narcisista, de somatización, e incluyen represión, fantasías, somatización, aislamiento y negación. Y si el capitán Jack Sparrow tuviera que definirse en una palabra, sería excéntrico, el sinvergüenza irreverente del Caribe. Jack, un capitán de dudosa moralidad y sobriedad, maestro de la autoprotección y el interés propio, libra una batalla constante y perdida con sus tendencias conductuales. El primer amor de Jack fue el mar, el segundo su amado barco, la Perla Negra. Es un pirata, saqueador, bandido y ladrón notorio e infame. Así es como él mismo se describe. Aunque su alcoholismo y torpeza lo obstaculizan en algunos momentos, Jack puede ser bastante manipulador y muchas veces utiliza a las personas y el entorno que lo rodean para conseguir sus propios objetivos y muchas veces escapar de la muerte. Además, pienso que Jack podría tener un trastorno cruzado, es decir, dos trastornos coexistentes, uno de personalidad histriónica y otro de personalidad narcisista. Y es que el personaje siente la necesidad constante de alimentar sus fantasías de grandeza y autoestima, con actitudes y comportamientos exagerados. Por ejemplo, cuando lo encontramos en la primera película, llega al puerto en el mástil de su barco, con su mirada extravagante. Como muchos narcisistas, Sparrow es adicto al alcohol en su caso, y exhibe un comportamiento excéntrico y una vestimenta diseñada para llamar la atención. Y aunque es un personaje ficticio, Jack transmite al público signos y síntomas que no dejan lugar a dudas sobre que padece este trastorno de la personalidad. Su comportamiento es muy intenso, dando incluso la sensación de que quien lo interpreta fuera realmente como a quien está interpretando, lo que ayuda mucho a comprobar el diagnóstico de Sparrow. Durante la saga, al analizar las conductas del personaje, se destacan situaciones y características que están relacionadas con este trastorno. El pirata, a lo largo de sus apariciones de las diferentes películas, muestra su locualidad al hablar con otros personajes. Su apariencia está construida de una manera extremadamente extravagante, que pretende utilizar su físico para llamar la atención sobre sí mismo en todo momento. Y además, el personaje siempre se expresa con dramatización y teatralidad. La primera vez que Jack se presenta al público en su aparición en la primera película de la saga, ya demuestra sus dotes características de manipulación. La escena ocurre cuando Sparrow llega al muelle de la ciudad y luego manipula a un oficial para que no registre su nombre correcto entre los de los dueños de las embarcaciones ancladas, y luego, a través de su conversación, manipula a dos guardias del muelle para conseguir su objetivo. No mucho después, toma como rehén a Elizabeth Swann para escapar de los guardias que lo rodeaban. Swann coloca su equipo en su cuerpo, mientras él actúa de una manera seductora y muy inapropiada a través de sus gestos y habla. A medida que avanza la historia, Jack forma equipo con William Turner para poder recuperar su barco, la Perla Negra, que está al mando del capitán Barbosa. En el camino, terminan en un pueblo llamado Tortuga. La escena muestra la ciudad llena de gente con comportamientos libertinos, y cuando Jack se dirige a Will le dice: si todas las ciudades fueran así, ningún hombre se sentiría rechazado, lo que sugiere que cuando no está viviendo estas relaciones superficiales, se siente rechazado en la sociedad. Sparrow también se encuentra con algunas mujeres de su pasado, que muestran un profundo descontento con él y lo reciben a bofetadas. Y él dice creer no merecer tales actos. Y estoy de acuerdo, pegar nunca es la solución, expresando sus emociones de forma superficial y pronto superando lo sucedido. Y la escena también transmite la idea del personaje buscando más de una pareja simultánea. Y con la nueva tripulación que se les une, continúan su búsqueda en el mar. Durante el viaje, el público comienza a conocer algunas historias sobre el capitán Jack Sparrow, como por ejemplo, cómo abandonó la isla donde lo dejaron. Estas historias surgen a través de los discursos extremadamente exagerados de Jack. Más adelante en la película, Sparrow y Will se encuentran en un enfrentamiento con el capitán Barbosa y su tripulación, en el que Will, en un acto de desesperación por salvar a Elizabeth, se pone en una situación en la que se convierte en el protagonista de la escena. En este momento, Sparrow parece profundamente incómodo y trata de atraer a los enemigos hacia él cuando se le pregunta quién es, remarcando que no es una persona importante. Jack dice: no es nadie, un primo segundo del sobrino lejano de mi tía. Así, además de intentar desviar la atención de William,
Esto también sugiere que el pirata lo que quiere es atraer esta atención hacia sí mismo, demostrando así su posible malestar cuando no es el centro de atención. En estas escenas, Jack Sparrow muestra consistentemente comportamientos histriónicos caracterizados por su exageración, teatralidad y búsqueda de atención. Como vemos cuando se disfraza de juez, vemos el nerviosismo que le provoca también tener un imitador, cuando Angélica se hace pasar por él, ya que tiene una gran necesidad de ser el único e inimitable, el protagonista. Y ocurre un momento incómodo en que ves a Angélica, que va vestida y caracterizada como él, y le dice: siempre he querido hacerlo. Esto es algo bastante inquietante e indicativo de su narcisismo, y también aplica sus estrategias de seducción con Elizabeth o Angélica, entre otras mujeres. Cuando en la última entrega se encuentra con el hijo de William y Elizabeth, Henry Turner le hace preguntas incómodas sobre su madre. Cuando Jack se encuentra abandonado en una isla desierta en compañía de Elizabeth, nuevamente adopta una postura inapropiada en la que intenta provocarla sexualmente durante la noche en la isla. El pirata también intenta seducirla a través del diálogo, con el objetivo de producir una señal de humo que indique la ubicación en que se encuentra para poder ser rescatada. Elizabeth quema el ron que había en la isla mientras Jack Sparrow duerme. Al despertar y descubrir lo sucedido, Sparrow actúa de manera excesivamente dramática y expresa sus emociones de una manera muy extravagante y casi teatral. Y en la despedida de la primera película, Jack dice: Elizabeth, lo nuestro nunca hubiera funcionado, lo siento. Este discurso suyo consolida la idea de que el pirata interpreta sus relaciones como más íntimas de lo que realmente son. En la escena del trato con el Kraken en el cofre del hombre muerto, Jack Sparrow está a punto de ser consumido por el Kraken, una criatura marina monstruosa. En lugar de mostrar temor o intentar escapar de manera convencional, Jack actúa de manera teatral, como si estuviera interpretando una escena en un escenario, lo que refleja su tendencia histriónica a dramatizar incluso en situaciones extremas. En su duelo final con el Capitán Salazar en la última película, Sparrow muestra su característica tendencia a exagerar y dramatizar cada movimiento. Utiliza expresiones faciales exageradas para atrapar la atención de su oponente y mantener así el control de la situación. Salazar consigue el tridente y Jack le dice que si se rinde le dejará vivir, cuando claramente en este momento es él quien tiene las de perder. Cuando Jack se encuentra con el rey Jorge II, adopta una actitud extremadamente extravagante y afectada, haciendo gala de su tendencia a buscar atención y destacar en cualquier situación. Sus gestos exagerados y su lenguaje florido reflejan su necesidad constante de ser el centro de atención. Y durante sus muchos enfrentamientos a lo largo de las diferentes películas, Jack muestra esta tendencia suya a necesitar atención, a dramatizar cada movimiento. Mientras lucha o huye, muchas veces, en lugar de simplemente escapar, Jack se deleita en realizar acrobacias innecesarias y en burlarse de sus perseguidores con comentarios sarcásticos y gestos exagerados. Su comportamiento extravagante y su necesidad de ser el centro de atención son rasgos típicos del trastorno histriónico de la personalidad. Y cuando está a punto de ser ejecutado en la guillotina en la última película, pide piedad porque dice que se mea en la cama. Se queja y dice: encima tengo que subir escaleras, y pide mejor la lapidación. Es decir, al borde de la muerte, hace bromas. Básicamente se escuda en su humor como mecanismo de defensa ante el miedo que siente. Todos estos rasgos que hemos visto contribuyen a hacer del personaje uno de los más memorables y cautivadores de la saga Piratas del Caribe. La clasificación internacional de enfermedades define un código para trastornos de personalidad específicos que incluye 10 subcategorías. Una de ellas hace referencia al trastorno de la personalidad histriónica, que presenta los siguientes criterios generales de diagnóstico: expresión exagerada de emociones, teatralidad, sugestionabilidad, afectividad superficial y lábil, búsqueda constante de ser el centro de atención, seducción inadecuada en el comportamiento, desprecio por diagnósticos y críticas, preocupación excesiva por la apariencia física e insinuaciones sexuales. De estos criterios destacados por la CIA-10, muchos se pueden observar en el personaje de Johnny Depp, lo que acaba dándole el diagnóstico del trastorno en cuestión. Además, existen 8 criterios clínicos utilizados en el DSM. Malestar cuando no se es el centro de atención, interacción con otras personas inapropiadamente seductora, cambio rápido y expresión superficial de emociones, uso constante de la apariencia física para llamar la atención, discurso sumamente impresionista y vago, dramatización, teatralidad y expresión extravagante de emociones, sugestibilidad, es decir, ser fácilmente influenciable por otras personas o situaciones, interpretación de las relaciones como más íntimas de lo que realmente son,
Y según el análisis clínico, a una persona se le puede diagnosticar este trastorno si presenta 5 o más de estos criterios. En base a estos ejemplos que hemos visto, Jack Sparrow presenta los criterios clínicos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 previamente descritos, además de algunas de las características previamente mencionadas que permiten concluir su diagnóstico como trastorno histriónico de la personalidad. A la luz de lo anterior, queda claro que la estructura de la personalidad de Jack Sparrow denota rasgos histriónicos que ayudan al hallazgo del trastorno histriónico de la personalidad. Quiero comentar que los síntomas histriónicos tienen manifestaciones multifacéticas, por lo que la presentación de la sintomatología en cada paciente puede ser muy diferente, lo que suele dificultar el diagnóstico. Pero en el caso de Sparrow, las presentaciones histriónicas se manifiestan de forma casi idéntica a lo que se considera típico en los manuales. En la trama vivida por el personaje, se evidencia su dificultad para mantener relaciones estables en distintos ámbitos, relacionándose de manera superficial y utilizando sus propios intereses para acercarse a las personas, lo que indica una dificultad en el ámbito emocional, así como una labilidad emocional. Fuera de la narrativa cinematográfica, cabe destacar que las personas con este trastorno son capaces de vivir bien socialmente, de adaptarse, mediante análisis periódicos por parte de profesionales o mediante la terapia. De hecho, el tratamiento psicológico permite a una persona con este trastorno aprender formas más productivas de afrontarlo. Así que, como hemos visto, Jack Sparrow es un gran personaje que esconde muchísimas sorpresas. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de este personaje y de qué te gustaría que hablara en próximos vídeos? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros del canal. No sabéis cuánto me ayudáis y me motiváis a seguir creando contenido. Y si te ha gustado el vídeo, te invito a darle like y suscribirte. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Adiós.